Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video de curso de JavaScript. Estamos en el programa número 5 y en el programa número 5 vamos a realizar lo que se llama programación concurrente y se trata de aplicarlo a un juego que le hemos llamado carrera de caballos. Ponemos el nombre caballo. Voy a poner trueno, relámpago y tornado, nombres originales de las carreras de caballo. Damos inicio a carrera. Y pues, ¿qué vamos a ver a partir de ahora? Vamos a ver dos videos. Un primer video donde vamos a enseñar cómo se hace una programación concurrente, qué es la programación concurrente y cómo funciona. Y en el segundo video pues vamos a enseñar cómo hacer este tipo de juegos, que es aplicando ya la programación concurrente a esta carrera de caballos. Ambos bueno, estos tres caballos están corriendo de manera aleatoria y cada uno está trabajando en una línea de procesamiento. Bueno, no sabíamos exactamente quién va a ganar, pero quédate con nosotros para aprender a cómo hacer este tipo de programas. Iniciamos este pequeño programa. La programación concurrente. Nos preguntamos, ¿qué es la programación concurrente? Y esto nos lleva a buscar en la web. Encontramos que la programación concurrente, también llamado programación en hilos, aquí encontramos esta página, programación paralela y concurrente. Y nos lleva, ¿qué es un hilo? Un hilo puede definirse como cada secuencia de control dentro de un proceso que ejecuta sus instrucciones de forma independiente. Significa esto que cada instrucción, cada línea de código que se ejecute en ese programa se va a ejecutar de forma independiente a el resto del programa. Y veamos un ejemplo que tiene como imagen aquí. Vean, aquí tenemos un proceso y este proceso tiene 2 hilos. Este proceso tiene 4 hilos y este proceso tiene 3 hilos. O sea que cada proceso puede tener varios hilos de procesamiento que se están ejecutando al mismo tiempo, o parece ser al mismo tiempo, en el procesador. Entonces, 4 líneas de código ejecutándose en el procesador se llama multiprocesamiento. En la página de 2 ideas encontramos una información importante. JavaScript no maneja hilos. ¿Cómo va a ser esto? ¿Es posible? Sí, es una realidad. Pero no maneja hilos, pero sí maneja concurrencia. Y la concurrencia viene siendo que se ejecuten varias líneas de código al mismo tiempo en un procesador. Algo similar a lo que son hilos. Entonces, la alternativa es esta librería. Lo descargamos. En SourceForge está Concurrent Treat. Le dejo los links acá abajo para que puedan ver. Y ya podemos utilizarlo en nuestra programación. Así que empezamos. Para probar la concurrencia voy a hacer una función de concurrencia que se imprima varios números en la página con un ciclo while. Vamos a hacerlo. Bueno, pues como podemos ver, ya terminamos esta primera función y acá ponemos función concurrencia. Var igual a 0, while i menor o igual a 1000, document body inner html más igual a i para que imprima la variable i 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar a 1000 y más para que vaya incrementando la variable de 1 en 1. Y todo esto lo imprime en la pantalla. Entonces en la página, en el body, en la etiqueta body del HTML, vamos a agregar onload igual a concurrencia para que se ejecute al momento de cargar la página, ejecute la función concurrencia. Hacemos una función que se va a llamar ejecutar y aquí hacemos todo el llamado a la concurrencia. En esta función ejecutar vamos a hacer nuestro llamado a la concurrencia y para eso vamos a tener que jalar nuestra librería. Entonces, como les dije, aquí abajo les dejo el link para descargarla y la página está en SourceForge Concurrent Treat. De todas formas, si alguien lo quiere buscar manualmente, pues ahí lo puede encontrar. Copias el archivo y lo pegas en la carpeta donde está tu programa. Aquí lo voy a pegar. Aquí le está Concurrent Treat y lo voy a llamar aquí junto a hit. Aquí lo pongo, ya se linkeó. Entonces ya tenemos la parte de concurrencia. Entonces voy a llamar a la clase concurrent
punto treat. Y aquí ya lo vamos a dar. Punto create es para crear una concurrencia. Y me dice cuál es la función que quisieras poner en la concurrencia. Pero pues mi función se llama concurrencia casualmente. Y listo. Entonces ya le dije, esta función la voy a llamar aquí, pero la voy a poner dentro de un hilo para que no me suceda esto. Y aquí en lugar de llamar a concurrencia, voy a llamar a ejecutar. Veamos qué sucede. Como ustedes pueden observar, se imprime una cantidad de números de forma ilimitada. Vamos a ponerlo directamente sobre la misma página. Aquí se imprime el 1000, que sería el último número. Pero si lo ponemos acá, mientras uno, lo voy a imprimir. Vea usted que se forma un ciclo infinito de números, pero están trabajando de forma concurrente. O sea, está trabajando en el procesador de manera independiente de la página y solamente está devolviendo el resultado. Cosa que no sucedería si en lugar de llamar a ejecutar, porque vean que ejecutar lo manda dentro de la concurrencia. Pero si yo no lo mando a ejecutar, si lo mando directamente a llamar desde onload a la concurrencia, veamos qué sucede. Si pongo concurrencia y llamo a mi programa, se cicla. Si observamos, si yo llamo a ejecutar, este ejecutar me va a ejecutar dentro del hilo y no se va a atorar la página. Si yo llamo a concurrencia, se atora la página porque aquí espera a ejecutar línea por línea. Y mientras va a imprimir esto y está ejecutando la siguiente línea y nunca va a imprimir, sino que simplemente se atora la página. Pero si yo lo hago desde un hilo, el hilo va, imprime esto, pasa el ciclo, imprime el otro y está trabajando y está haciéndolo. Y la página queda abierta de forma independiente. Esto se usa mucho en JavaScript y también se llama asíncrono. Que asíncrono significa que está trabajando independiente de la página que estás visualizando. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a crear todo esto sobre un juego de carrera de caballos. Aquí en el div voy a generar todos mis controles para poder ejecutar el juego. Primero voy a generar un input, le voy a llamar input 1, donde voy a imprimir el avance. En lugar de imprimirlo en el inner, lo voy a imprimir en este input. Para esto voy a decirle en concurrencia que al ejecutarlo, lo ejecute sobre input 1. Aquí voy a recibir la variable y le voy a poner salida. getElementById y le pongo la variable que es salida, que en este caso es input 1. Y entonces en el input 1 se va a imprimir este número. Vamos a ver qué sucede. Listo. Tenemos el mismo código, pero si observamos, aquí ya se está imprimiendo sobre una caja de texto. Si yo quiero que se impriman 3, pues tendría este código y le llamo input 2 e input 3. Ya no voy a llamar un hilo, voy a llamar 3 hilos. Y cada hilo va a pasar una caja diferente. Veamos qué sucede. Esto es lo que sucede. Estamos enviando a imprimir 3 programas trabajando en la misma página.
O sea, 3 programas están trabajando sobre la misma página de forma concurrente. Lo que vamos a hacer entonces, vamos a generar acá un hipódromo, vamos a poner caballitos y vamos a hacer que hagan un concurso entre ellos para ver quién llega primero a la meta. Y esto lo vamos a generar con código de diseño. Así que voy a poner el código de diseño y después te voy explicando lo que hice en cada parte. Lo que hice a continuación fue esto. Puse que se escriba un nombre al caballo, ¿no? Tenemos un nombre en caballo. Tenemos que va a tener un ID para recibir el nombre del caballo. Y a cada caballo pues le vamos a poner ese nombre. O sea, en cada hilo aquí le voy a mandar el nombre de ese caballo. Después puse un botón para que se ejecute el código y este código pues inicie la carrera. Después aquí jalé una imagen de internet, un GIF que asomen los caballos corriendo. Y a cada imagen le puse igual un ID diferente, ID 1, 2 y 3. Le puse un padding left. ¿Qué significa el padding left? Es la distancia que va a existir entre el borde izquierdo y el caballo. Y aquí le puse que me imprima en una caja de texto los resultados, que es esto que estamos viendo nosotros en la página web. Estos. Lo va a imprimir en estos inputs. Tenemos acá nuestro hipódromo. Ok. Aquí lo observamos. Tenemos un hipódromo. Es todo lo que tenemos el diseño. Y de todas formas les compartiría todo lo que es la información donde pueden ustedes conseguir cada uno de estos elementos, ¿no? Aquí están las páginas. Aquí es esta. Puse hockey en hípica GIF. Aquí la tienen. Y el otro que es campo atletismo. Y hay otro campo que está muy bonito que es este. Igual se puede poner. Bueno, nada más es que cuestiones de gusto. Y le buscan ustedes. Vamos ahora a modificar la función de concurrencia y le vamos a llamar función caballo, porque cada código de estos va a controlar un caballo. Entonces aquí voy a manejar 3 caballos. O sea que cada hilo va a generarme o va a controlar un caballo y se va a ir moviendo de acuerdo a la cantidad que vayan poniendo. Voy a poner el código y se los voy explicando. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos la función caballo y vamos a recibir un número de caballo. Caballo 1, caballo 2, caballo 3 y el nombre del caballo. Caballo, le pueden poner trueno, rayo, no sé, relámpago, los típicos nombres de caballo de una carrera. Y la etiqueta es donde vamos a imprimir el avance del caballo. Y MG es la imagen que va a estar controlada por el elemento del hilo. Y FIM, que viene siendo cuál es el límite que vamos a poner para llegar a la meta. En este caso, inicio mi variable otra vez i en 0. Y mientras i sea menor o igual a FIM, lo que hacemos es que vaya imprimiendo en la etiqueta el valor de i entre 1000, en 10.000. Simplemente pues va a avanzar hasta 1.000.000 o no sé, lo que pusimos acá es 1.000.000. Va a avanzar de 1 a 1.000.000. Entonces le pongo 10.000 para que se quede como que en metros. Por eso ponemos parseInt, me devuelve la parte entera. Y ponemos la cantidad en metros. Después que me imprime la imagen. Y me pone la imagen de 100, que es la distancia entre el borde izquierdo y el caballo. Va a ser 100 más lo que vaya avanzando. Y, o sea, el incremento de i. O sea, 100, 101, 102 y ahí se va, 200, 300 y el caballo se va a ir moviendo. Esta línea es lo que hace que se mueva el caballo hacia la derecha. ¿Okay? Entonces su padding left, que era 100, va aumentando cada vez que se vaya incrementando. 100, 101, 102, 200, 500, hasta llegar a la cantidad de 1000 metros o 100 metros, bueno, como lo queramos manejar. Puedes tú dividir el factor más pequeño, que sea así, y ya simplemente se va a hacer más corto o más cerrado los números. Y el incremento del i más para que continúe subiendo, ¿no? el valor de i. Y por último, capturamos el nombre del caballo y
Ponemos un alert para saber qué caballo llegó primero a la meta, porque eso no lo vas a poder saber, porque llegan los tres. Si llegan muy cerrada la carrera, pues no sabes quién ganó. Entonces le voy a tomar como el alert, va a ser como que se detiene la página y hace un screenshot. O sea, un screenshot de quién ganó en primer lugar. Asoma el screenshot y ahí asoma en qué distancia estaba el segundo caballo, el tercer caballo, y esto vamos a hacerlo. Y en la función ejecutar, lo que hacemos es lo siguiente. Voy a llamar a la imagen 1 y le voy a poner inline. ¿Por qué? Porque los caballos, en este momento yo les puse el estilo display none. O sea, son invisibles. Están los caballos ahí, pero son invisibles. Entonces, si tú pones a cualquier etiqueta, tú le pones style display none, esa etiqueta desaparece. O sea, sigue en la página, pero de forma invisible. Y entonces yo le pongo style display inline para que se puedan mostrar. O sea, al momento de ejecutar esta función, se despliega el caballo, se muestra ya el caballo corriendo y empieza la carrera. Entonces, variables. Llamo a la función caballo en el hilo, caballo, el número del caballo, que es este, input caballo 1, que es el nombre del caballo. Esta etiqueta, input caballo, pues es el nombre del caballo. ¿Qué más? ¿Dónde voy a imprimir los resultados de avance del caballo? ¿En qué imagen se muestra? Que es esta. Aquí estoy manejando la imagen. Igual, aquí está imagen. Y hago que el caballo pues se vaya moviendo. Y la meta, que la meta sería esta cantidad de números. Entonces se va a repetir este ciclo while, esta cantidad de números. Vamos a ver. Entonces voy a guardar, voy a ver cómo queda. Ok. Y acá empieza la carrera. Vamos viendo cómo van corriendo los caballos. Por alguna razón están corriendo en el body. Creo que el body no le puse que no corra. Y vean ustedes cómo van avanzando. Parece ser que el caballo 3 está yendo en la delantera. Parece ser que sí. Pero esto está pasando de forma concurrente en la página. Así que no vas a saber quién ganó hasta el momento que asome el alert que les había comentado, que este alert es como que el screenshot. Ganó el caballo número 3, que es este. Ganó el caballo número 2, o sea, llegó en segundo lugar este. Y en tercer lugar, pues llegó el caballo número 1. Okay. Vamos a corregir algunas cosas. Aquí, por ejemplo, en el body, onload, no tiene ejecutar, por eso corre desde que carga la página. No debería. El background que le puse a la página es el estadio. Este es el estadio. Y acá le puse que no se repita y que se centre y que ocupe el 100% de mi pantalla. ¿Y qué otra cosa? Pues los nombres. Vamos a ver. Guardamos los cambios. Vamos a correr nuevamente la carrera y vamos a poner nombres y iniciar la carrera para poder visualizar que esto pues es de manera aleatoria. Debería, como quien dice, ganar el caballo 1 siempre, pero no es así, sino que cada quien quiere pasar al procesador. Con sus líneas de while, lo que está sucediendo acá es que cada caballo con sus líneas de while quiere ganar y quiere llegar a la meta primero. Entonces este se ejecuta y cuando se medio atora le da el lugar al segundo y el segundo le da el lugar al primero y así no sabemos. En este caso gana el primer caballo, el caballo 1 Tornado. Después vienen de manera consecutiva el caballo 2 y después el caballo 3. Dejo el código para que ustedes puedan visualizarlo, cualquier cosa. Pues espero que les haya gustado y que les sirva mucho para sus actividades que vayan a estar utilizando. Y sientan ustedes como que se atoran las páginas, pues utilicen esta técnica, programación concurrente. Nos vemos, hasta la próxima.